Adelante. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos a este ring económico que hemos organizado bajo el título ¿Tiene España los líderes necesarios para salir de la crisis provocada por el COVID-19? Y que está previsto que dure unos 40 minutos aproximadamente. Es un formato de debate que tiene un enorme impacto en redes sociales, una gran repercusión en canales como YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter, gracias, entre otras cosas, a los invitados de excepción con los que contamos. Por cierto, aclarar aquí que por el 2012, por este ring económico, han pasado a lo largo de 2020 presidentes de empresas del IBEX 35, líderes de los principales partidos políticos, grandes economistas y grandes también informadores y comunicadores de nuestro país, como Cristina, tú que nos acompañas hoy. Antes de introducir los bloques y presentar un poco los bloques de los que vamos a hablar, quería agradecerte personalmente que nos acompañes hoy, porque me consta que tanto Pablo como yo, que somos fieles seguidores de tu labor y también de tu programa, teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí como invitada. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, gracias a ti, a Pablo y gracias sobre todo a todos los espectadores. Esperemos que podamos aportar algo interesante. Seguro que sí. Durante este debate virtual se analizarán, entre otras cuestiones, la gestión gubernamental ante la crisis provocada por la pandemia, también los retos de futuro a los que se debe hacer frente en el medio plazo, los desafíos que tienen por delante los empresarios españoles o las medidas necesarias que permitirán revertir la difícil situación en la que nos encontramos. Para analizar estas cuestiones contamos hoy con dos grandes referentes de nuestro país, a los que voy a pasar a presentar muy brevemente. Por un lado, doña Cristina López Schlichting, estoy segurísima de que muchísimos de vosotros la conoceréis, es una de las grandes periodistas de nuestro país, contando con un amplio recorrido dentro del ecosistema informativo español. Actualmente dirige el programa Fin de Semana en la cadena COPE, un magnífico espacio, me consta. Es autora también de distintos libros y es contertulia y colaboradora habitual en distintos espacios informativos, entre otras muchas cosas. Por su parte, don Pablo Jimeno es inversor, es analista económico, es presidente de la consultora de Inversión, Innovación y Franquicias Grupo PGS, es también fundador y director del think tank Líderes Económicos 2030, entidad, por cierto, organizadora de este ring económico, y también él es colaborador habitual en distintos medios de comunicación. Si me permiten, me presento yo muy brevemente. Soy Beatriz Mapelli, soy directora de comunicación de Grupo PGS, que, como he dicho, preside el propio Pablo y soy la encargada de moderar este interesantísimo debate. Sin más dilaciones, paso ya a introducir el primero de los bloques previstos para este debate y quería comenzar pidiéndoles a ambos, por favor, una breve valoración del escenario político-económico actual y de la gestión que se está haciendo del mismo. Adelante. Bueno, yo con el permiso de Cristina voy a coger yo la palabra con el objetivo de poder darte las gracias también yo, Cristina, que nos vemos muchas veces por tu programa los fines de semana. Y además, bueno, pues llevamos el periplo un poco de lo que hemos ido viviendo, no tanto en lo sanitario, que también, pero por coger un poco de foco desde el mes de septiembre de 2019 hasta ahora, que estamos en junio, hemos ido tomando pulso, ¿verdad?, en tu programa en COPE, de cómo iba la economía con los sustos que se han ido produciendo, los aranceles de Trump, que nos parecía lo peor que nos podía pasar, cómo iban retocando. Los gobiernos, las alianzas que se iban haciendo y cómo afectaban a nuestra economía. Y hoy nos encontramos en una situación tan extraordinaria como la que hemos vivido, la aventura que hemos vivido, que afecta a todos los sectores, a casi todos los países. Y bueno, pues con el objetivo, efectivamente, en este formato de ring que llevamos haciendo 3 años de manera presencial en distintas ciudades, efectivamente, como decía Beatriz, han pasado presidentes de compañías del IBEX, han pasado analistas, líderes de los principales partidos políticos. Y ahora pues nos toca aprovechar las nuevas tecnologías que nos dan la oportunidad de conectarnos. Con lo cual, Cristina, como te decía, gracias por la confianza de estar aquí y poder contar con tus opiniones. Y ya que he cogido yo velocidad, pues hago mi primera valoración, ¿no?, de efectivamente cómo introducía este primer bloque Beatriz. Valoración de los líderes que tenemos de la gestión política económica. Bueno, pues tenemos dos crisis, la sanitaria y la económica, que se está produciendo. No voy a decir la constituyente, como dijo el ministro de Justicia, con la que le ha caído, pero sí tenemos dos crisis, la sanitaria y la económica, y el balance de la crisis sanitaria, pues bueno,
ya lo vemos con más perspectiva, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, el vaivén de noticias y demás. Esto ha dado como consecuencia una crisis económica que queda discernir un poco qué escenario vamos a tener este 2020, ¿no? Las principales magnitudes. A veces se nos escapan, cuando hablamos los analistas económicos, de datos muy técnicos. Yo siempre intento bajar previsiones de economía a que todos podamos entenderlas bien en tasas de Producto Interior Bruto. ¿Y qué representa que caigamos en España un 8, un 10 o un 12%? ¿No? Y a veces parece que son simples dígitos, pero el desastre de la gestión que estamos teniendo en la parte económica y las medidas, lo que se está tratando de hacer, pues nos implica poder hablar de unos datos de empleo, voy a decir, y este sí que lo sabemos todos porque es fácil contabilizarlo, y es que si llegamos a 5 millones de parados, que vamos a llegar, 5 millones de parados que vamos a llegar en este segundo y tercer trimestre, pues fíjate, ya es ponerle cara y ojos a una realidad muy, muy dura. Con lo cual, no soy negativo, veo el vaso medio lleno, creo que desde el principio he defendido en todas las conversaciones, incluso que he tenido con Cristina, una V incompleta. Creo que saldremos de esta, pese a todas las vicisitudes que estamos teniendo. Y no sin dificultades, porque va a haber que tomar medidas. Están llegando, ayer o antes de ayer anunciaban medidas o planes con el turismo necesarias para promocionar el tema del sector del automóvil, con medidas de 3.500 millones de euros. Y bueno, pues mi valoración pues es compleja. Es verdad que la situación no era fácil gestionar lo que estamos teniendo, pero creo que hay que darle más velocidad, más medidas y coger velocidad para no quedarnos a la cola de la Unión Europea en esta recuperación que deberíamos de empezar a pensar a tener cuanto antes. Bueno, pues por hacer una valoración, en primer lugar, agradecer tus palabras, Pablo, y agradecer la presencia de la audiencia, reiterar efectivamente que el truco entre nosotros es que ya hemos trabajado a menudo en fin de semana de COPE, que Pablo a menudo nos asesora con una forma muy directa y muy a la pata, a la llana, como a mí me gusta, para entender la economía y para que la entendamos también quienes somos ajenos. Bueno, por situar un momentito la circunstancia nacional, efectivamente, yo coincido contigo en que una vez superada la crisis sanitaria nos encontramos con una perspectiva económica inesperada y ciertamente muy difícil, que augura una recuperación no en V, como pensábamos en un principio, ¿no?, de bajada de la crisis y después subida, sino al menos de una W incompleta. Es como yo lo veo ahora y como dicen los asesores que vamos consultando que se va a producir. Me explico. Por ejemplo, los vaivenes de la publicidad, que indican muy bien cómo van las cosas. La publicidad en los medios de comunicación se ha hundido en marzo y en abril. En mayo estaba en lo más hondo y en junio ha repuntado extraordinariamente, particularmente en COPE, porque tenemos el impulso del gran programa de tiempo de juego y del partidazo de COPE y el influjo de los deportes y la importancia de la liga, pero en cualquier caso se ha visto un deseo como de reavivarse de la sociedad que creo que también se ha evidenciado en la calle, en las terrazas, en el consumo, en las tiendas, etcétera. Ahora bien, en la medida en que vayan aflorando los problemas de fondo a los que tú te referías y concretamente a esos millones de parados, no se va a poder consumir y en consecuencia el consumo se va a retraer y vamos a ver el principio de un segundo hundimiento en el que la salida dependerá mucho efectivamente de las medidas que se pongan. ¿Qué nos encontramos? Una Europa muy recelosa. Por referirme a las últimas intervenciones que he visto de Angela Merkel, ella ya arrostra en su país la crítica por el exceso de gasto público que ha tenido que hacer para fortalecer a las empresas. Concretamente, bueno, se ha empleado muchísimo en el sector industrial, en el sector de automóviles con las ayudas y claro, los sectores de centro derecha se lo reprochan. Ella dice, mire usted, es que es una crisis, una pandemia internacional a la que tenemos que hacer frente por el bien de las familias y evidentemente esto no es culpa de nadie, ¿de acuerdo? Pero es que en ese contexto los países del sur de Europa somos vistos con extraordinario recelo. Se considera que durante los años de la bonanza no hemos reducido el déficit
no hemos hecho las medidas de contención del gasto y del gasto público que teníamos que haber hecho y, por lo tanto, se recela extraordinariamente de nosotros. De ahí las dificultades que están teniendo para concedernos dineros que se nos han pedido, que hemos pedido para salir de la crisis. Por lo tanto, tenemos ahí un recelo europeo muy importante y después tenemos un gobierno español más que peculiar. En eso entraremos enseguida, pero es una combinación comunista-socialista, con continuos debates dentro del Ejecutivo entre los ministros que evidencian dos posturas completamente diferentes, por ejemplo, entre la señora Nadia Calviño y Pablo Iglesias, el vicepresidente, o el ministro de Consumo y de Comercio. Se han visto estos debates públicamente y esto debilita extraordinariamente al Ejecutivo porque hay una parte del mismo que tiene unos componentes ideológicos muy fuertes, con una serie de dogmas que tienen que ver con la nacionalización de empresas, con la gestión y nacimiento de nuevos sectores industriales auspiciados desde el Estado, con el sostenimiento público de la gente, que son muy difícilmente compatibles con una Europa que se quiere levantar de nuevo. Ahí lo dejo, por esbozar muy someramente un panorama un poquito complejo. Cristina, yo rescato 2 puntos que has tocado en el ámbito Europa y España, fíjate. Que hablas cómo nos miran en Europa, ¿no? Y efectivamente, pues nos miran con recelo porque no cumplimos lo que llevamos años sin cumplir las cosas a las que nos comprometemos estando en la Unión Europea, que hay que cumplir como los objetivos de déficit, ¿no? Y efectivamente, con una deuda del 100%, Italia del 130% de su Producto Interior Bruto, y entonces llegan las curvas, llegan las apreturas, como en cualquier familia, como en cualquier empresa, como en un país cuando llega, y aun con ese recelo tenemos la suerte que nos brindan la oportunidad de concedernos 150.000 millones de euros para echarnos un capote, 70 y pico mil vía transferencias, es decir, es una lotería. Esos 150.000 millones de euros representan casi un 10% de nuestro Producto Interior Bruto, 12%, y es casi lo que esperamos bajar, es decir, que casi lo que podríamos perder de sangre viene la Unión Europea y nos echa un cable inmerecido que nos lo da para salir de esta. Pero es que si bajamos y esto decimos, bueno, nos damos esta ayuda, pero si cumplís con algunos deberes, ¿no?, que os vamos a poner. Y efectivamente, ahí, Cristina, te doy la razón, porque fíjate, a mí la democracia que tenemos es que hay un partido minoritario que es necesario para gobernar y como es necesario, manda tanto como el que gobierna, eso ocurre. Pues yo la sensación que tengo con mis colegas, tú dabas un poco el pulso que tienes de la radio, de la publicidad, que es interesantísimo. Tengo el pulso de la inversión, de inversores que vienen a España a invertir y miden un poco la sensación que hay en España, ¿no? Y dicen, oye, así os veo yo desde fuera, que es muy interesante la visión desde fuera. Los empresarios que quieren meter más dinero, y ese es el pulso que tengo yo. Y la sensación que tengo, Cristina, que no sé si tú la compartes igual, es que hay un partido que ganó las elecciones, que es el PSOE, que se une con un partido de Podemos, que sacó muchos menos votos, y manda tanto Podemos o más en el ámbito económico como podría gobernar. O sea, la política fiscal en España está viniendo efectivamente de Pablo Iglesias. Y el pulso Nadia Calviño, Pablo Iglesias, lo está ganando este segundo. Es que es alucinante, pero es que las medidas económicas que se están tomando responden a las preferencias de un gobierno, de un partido como es Podemos. Y esto pues nos hace dibujar letras que, bueno, cada uno tenemos nuestra bola de cristal. Yo siempre decía la V incompleta, ¿no? Pero hay gente más catastrofista que tiene una L mayúscula. Pero es que con estas medidas que se van tomando y con ese partido metido en el gobierno de vicepresidente Pablo Iglesias, aterra a los inversores de fuera. Han salido 22.000 millones de euros en el último mes y medio de depósitos de España. 22.000 millones de euros, que podíamos decir 2.000 o 22.000 o 222.000, da igual, porque parece que los números a veces hacen berberechos. Pero es que tú fíjate que hablaremos que el ingreso mínimo vital que han colocado son 3.000. Y hay debate, 3.000 millones de euros. Estos son 22.000 que dan una explicación única, y es el miedo al gobierno y a las medidas que se van a tomar de manera inminente en España por parte de un gobierno en el que está Podemos. Con lo cual es absolutamente preocupante, porque es que el dinero desaparece de los países como de las familias, y esto está ocurriendo. Hablaban ambos y decía Cristina, tenemos un gobierno
peculiar. En este sentido, mucho se ha hablado, como saben, de la comunicación y de la gestión de las medidas económicas por parte del Gobierno en estos meses de crisis. Les voy a hacer dos preguntas en una. En su opinión, ¿qué errores y qué aciertos concretos destacarían de los líderes políticos que están detrás de la gestión de esta crisis y al frente de los comités de reconstrucción? ¿Y cuáles son, en su opinión, los principales retos que tienen por delante? Cuando quieran. ¿Seguimos el orden que hemos establecido? ¿Comienzas tú, Pablo, o prefieres que tome la palabra? Lo que tú me digas, Cristina. No, adelante, si quieres. O bueno, acabas de intervenir tú, si quieres intervengo yo de ese modo. Venga, Más ameno. Vamos a ver. Indudablemente el Gobierno ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal. En el asunto sanitario no voy a entrar, creo que se han producido algunos desastres, pero también es cierto que nadie esperaba una pandemia de estas características y además nos ha pillado con el pie cambiado. Otra cuestión es que, por ejemplo, socapa del estado de alarma se han hecho contratos inconvenientes que habrá que ver desde el punto de vista de la justicia qué recorrido tienen, porque claro, tú no puedes encomendar la compra de repente más de 300.000 equipos de protección a una empresa que se dedica a vender cosméticos y que es diminuta en Cataluña, ¿no? Que sin pasar obviamente un concurso previo porque te lo permite el estado de alarma, pero con las consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, insisto, ahí habrá muchas cuestiones que dirimir, pero por dejar simplemente de lado el tema sanitario, lo que nos encontramos es que los aciertos del Gobierno vienen trufados con debates muy preocupantes. Me explico. Para mí, por ejemplo, es un acierto el ingreso mínimo vital, no es problema, porque en la medida en que avanza la robotización se discute ya en Estados Unidos y en Europa la conveniencia de dotar a las personas y familias menos favorecidas y más perjudicadas por esta crisis de algún tipo de ingreso, y en cualquier caso, si se gestiona bien y se eliminan otro tipo de subsidios que de hecho son relativamente numerosos ya en nuestro país, pues ciertamente el ingreso mínimo vital parece muy oportuno en un momento en que la gente va a sufrir y está sufriendo mucho, ¿no? Hay familias ciertamente paradas, tanto ellas como ellos, por la cuestión turística, por la cuestión de la crisis del sector inmobiliario, y el golpe está siendo muy fuerte. Ahora bien, creo que es muy distinto establecer un ingreso mínimo vital pidiendo a cambio a las personas un servicio social, por ejemplo, cuidado de ancianos, por ejemplo, prestación de algún tipo de servicios, o digamos, auparlas en el mercado laboral, o por el contrario, subsidiarlas de por vida con un ánimo clientelar, con el deseo de generar con ello un voto cautivo, digamos como una suerte de gran PER nacional. Y me temo muy mucho que la posición que se evidencia por parte de Podemos va en esta segunda dirección, que es muy preocupante, porque no solamente capta voto en un sentido, insisto, clientelar y por lo tanto poco democrático, sino que además desactiva muchísimo la potencia económica de una sociedad. Por lo tanto, cada actividad positiva por parte del Gobierno suele tener una lectura por parte de su socio minoritario bien preocupante, ¿no? Hay debates muy evidentes, y ilustro levemente y paso la palabra a Pablo, que indican esta preocupante evolución. Por ejemplo, a propósito de si se planteaban o no este año rebajas, ¿eh? Después de la cuestión de la crisis sanitaria. Los comercios han estado cerrados un montón de tiempo, tienen todo el stock de primavera en sus almacenes y evidentemente necesitan colocarlos a menor precio en el mercado. Y salen con naturalidad a las rebajas y sale el ministro de Consumo y nos dice que no, Garzón, que esto no va a haberlo, que no va a haber rebajas. Claro, el sector comercial se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo que no va a haber rebajas? ¿Cómo que puede el Estado coartar a un comerciante si quiere colocar un producto en lugar de a 5 a 1 euro en la calle? Es un planteamiento verdaderamente ancestral a estas alturas del debate económico. Bien, sale el ministro de Comercio, intenta ayudar, dice, no, bueno, si se garantizan las medidas sanitarias, etcétera. No, dice el ministro de Consumo, no va a haber rebajas. El debate es público, además. Con lo cual, el desconcierto en el sector es enorme, ¿no? Esto ha ocurrido en el tema de las rebajas, pero ha ocurrido también en torno al ingreso mínimo vital, cuando se anunciaba en qué términos se iba a hacer y los ministros se contradecían entre ellos, Pablo Iglesias y Escrivá. ¿Y qué ha ocurrido, por ejemplo, con el pacto con Bildu para la derogación de la reforma laboral? Exactamente lo mismo. O sea, estaba negociando el partido de Podemos a espalda del resto de los ministros socialistas con Bildu, con los extremistas vascos, y en determinado momento entra la ministra Nadia Calviño en el despacho del presidente y dice, oiga usted, ponga orden,
diga si aquí va a haber reforma laboral o no va a haberla, porque realmente el sector está completamente desconcertado, ¿no? O sea, yo creo que hay no solamente un problema de comunicación, es que hay un problema de fondo, porque hay una batalla real. Evidentemente hay un problema de comunicación que no soy yo quien lo dice. Quiero decir, cualquiera que siga la actualidad en España sabe que las ruedas de prensa de este periodo sanitario han sido tan escandalosas que la Federación Nacional de Asociaciones de Prensa ha hecho una protesta pública y que buena parte de los medios se han retirado de la rueda de prensa del Consejo de Ministros porque se elegía a los medios que intervenían en la videoconferencia de una manera absolutamente y escandalosamente relativa a los intereses del gobierno, ¿de acuerdo? Pero esto que es público se suma a esta batalla de fondo política que luego tiene, claro, consecuencias de comunicación, pero que yo diría casi son las menores. Bueno, pues Cristina, mira, yo el problema que creo que está es que es un gobierno que cuando Podemos habla de lo social con el ingreso mínimo vital y dice que se preocupa mucho por las personas y demás, el problema que hay con todo esto es que uno puede prometer muchas cosas, pero hace falta tener un capital para poder tener una economía. Y cuesta entender, y yo creo que ojalá de esta crisis aprendamos, a veces hay que morir para poder renacer, ¿eh? Ojalá podamos aprender, ahora que están gobernando y no en la oposición partidos como Podemos, entender que la economía, como se genera en un país donde tenemos 9 millones de pensionistas, donde tenemos 9 millones de estudiantes que están estudiando, donde tenemos a día de hoy casi 5 millones de parados entre parados y ERTES, en un país donde tenemos casi 4 millones de funcionarios, en un país donde solo hay a día de hoy 9 millones de trabajadores por cuenta ajena y somos 46 millones en España, hay que buscar cómo se puede sostener el sistema en números globales. Y la explicación está en que los empresarios, las empresas nunca han sido los buenos de las películas. Entonces, ha habido resbalones, como echar de la mesa de diálogo a la COE, ha habido resbalones como demonizar a Amancio Ortega, ha habido resbalones como crucificar a las grandes superficies, a los centros comerciales, que hay algunos tiritando en estos momentos, y no, lo importante es los puestos, por supuesto que los puestos de trabajo, pero es que decía Ronald Reagan que no hay mejor subsidio que un buen empleo. Entonces, por supuesto que hay que ayudar, Cristina, alguna vez lo hemos comentado en tu programa, además, claro que el ingreso mínimo vital, cuando ves a gente sufriendo, hay que echarles un capote en una crisis económica, pero es que la oportunidad no está siendo para renacer y hacer un proyecto país. Es que lo han denominado permanente. Es que es un ingreso mínimo vital permanente que, por cierto, encima es un 8% más alto que la renta mínima que tenemos en España, el salario mínimo que tenemos en España. Con lo cual, por supuesto, y además, con todo lo que pretenden hacer sin hacer ningún reajuste de administraciones, la explicación que que suelen dar, ¿no? Ellos tienen dos argumentos, que es la explicación de dónde van a sacar el dinero. Oye, si no haces recortes, si no quitas organismos públicos, que hay 20.000 en España, ¿de dónde lo vas a sacar? Y hay dos grandes explicaciones, y de ahí viene un poco el populismo, ¿no? De intentar convencer. Hay dos grandes explicaciones que dan, que una es, no, lo vamos a coger de un impuesto a los ricos, y eso suena bien, solo a los ricos, el que no es rico dice, como no soy rico, pues fenomenal, si da para esto. Y la otra es del fraude fiscal. Estas son las dos grandes explicaciones y hay que ver cuánto se puede sacar de ahí y cuánto no. Bueno, pues mira, primero, los dineros de los ricos se mueven y se reubican. Y segundo, esta medida del ingreso mínimo vital, cuando tú lo haces de carácter permanente, que se están perdiendo las cosechas, que se están haciendo muchas cosas, lo que ocurre es que está multiplicándose a un ritmo de crecimiento brutal de 2 dígitos, cómo está aflorando la economía sumergida. Es un gran problema. ¿Propongo quitar el ingreso mínimo vital? No, en estas circunstancias hay que ayudar a todo el mundo, porque es que ha sido muy terrible. Ahora, habrá que poner medidas de control, habrá que buscar una fórmula que incentive el trabajo, habrá que estar, bueno, pues el INEM, ¿no? El antiguo INEM, que es el que se va a encargar de percibir de si las familias continúan o no. Con lo cual son medidas que efectivamente ganan muchos votos. Fíjate, y hablo del Partido Popular ahora, que dudó si apoyar a favor o en contra o abstenerse. Estaban ahí y al final lo apoyaron, ¿no? Pero es que la política, igual que tú tienes una tienda y las rebajas te ayudan a vender más, un partido político vive solo de una cosa, de votos. Y a ver quién es el guapo ahora que dice que cuando entra a gobernar a 1 millón de familias les va a quitar un impuesto, porque es perder
nada más y nada menos que 1 millón de familias, con que haya 2 o 3 por persona, son 2, 3 o 4 millones de votos los que pueden hacer. Entonces son medidas muy complejas que queda muy bien decirlas, como si tú lo que dices es que vas a promocionar ahora en el mes de agosto y a pagar, porque es un derecho que todos deberíamos tener, las vacaciones de todos los españoles. Las va a pagar el gobierno. Oye, pues es que a lo mejor no se puede. Es que a lo mejor es un año. Y salió una noticia en el periódico de que, me parecía un poco enorme, pero habrán hecho sus estudios, de que el 65% de los españoles planteaba la posibilidad de no tener verano este año. Y es dolorosísimo no poder descansar unas semanas después de un año duro. Es que el hombre propone, Dios dispone. Es que a veces no puedes. Entonces, mi opinión es que estas medidas es facilísimo decir en qué vas a gastar, pero hay que pensar cómo hay que empezar. Y desde mi punto de vista, la única solución, fíjate que hay noticias, telediarios y explicaciones económicas, la única solución que hay para salir de la crisis es fomentar el empleo privado. No hay más. No hay más. Si hay más trabajadores por cuenta ajena, pasaremos a 14 millones y se sostendrán las cuentas y habrá pensiones para todos. Y si no los hay, no. Entonces, les va a tocar tomar unas medidas para que en vez de ayudar a la manzana, tienen que ayudar a la rama. Y las manzanas son las personas y la rama son las empresas. Entonces, si hay empresas, habrá empleo privado, los salarios mínimos, que también los han subido y pretenden subirlos, el precio de las cosas, y esto lo explico mucho, y ya termino, lo explico mucho, todos los precios en el mundo, el petróleo, ya, el petróleo que estaba a 0 euros, que ahora está a 40 dólares, todo, la demanda de pisos, todo funciona por oferta y demanda. ¿Cómo se suben los salarios medios de un país? Por generación de mucha demanda de puestos de trabajo. Si no hay demanda de puestos de trabajo, los salarios mínimos no se suben por un decreto. Podemos poner a 3.000 euros el salario mínimo. Es que si no hay demanda, pues al final lo contratarán por fuera. Con lo cual, situación compleja. Ojalá esta oportunidad valga para que veamos grandes ideas y salir de esta. Comentabas, Pablo, que la única herramienta para salir de esta crisis es la creación de empleo. En esta línea, se avecina un aumento importante del gasto público para paliar los efectos de la crisis y para ello se prevé, como estamos comentando, una recaudación de impuestos a costa, entre otros, de los empresarios de nuestro país. Quería preguntarles, ¿qué opinión les merece esto y qué medidas concretas propondrían para impulsar las empresas, incentivar la contratación y fomentar la creación de empleo en España, que hace muchísima falta en estos tiempos que corren? Adelante, Cristina. Bueno, realmente yo el problema le dejo más bien la cuestión técnica de cómo puedan influir las tasas impositivas en el sistema económico a Pablo Jimeno, que es especialista en estas cuestiones, pero ratifico lo que él ha dicho con relación a que el llamado impuesto a los ricos es un bluff, en el sentido de que más allá de la tasa Google o la tasa Tobin, las empresas se deslocalizan hoy en día. Las empresas no tienen ninguna necesidad de producir en España. Si realmente por las circunstancias impositivas o por los salarios se ven obligadas a implantarse en Taiwán o a implantarse en Singapur, lo hacen sin ningún problema. De tal manera que, ojito con castigar en exceso a las grandes empresas. Lo mismo digo, efectivamente, con relación a las grandes superficies, etcétera, cuyo mercado y espacio de funcionamiento es el orbe en estos momentos. ¿Qué ocurre con este tipo de anuncios? Que al final castigan a la clase media. La clase media es en España el gran vivero de empleo, porque el grueso del empleo, pese a que hay grandes factorías de automóviles o grandes empresas turísticas, el grueso del empleo se genera en la pyme, en la pequeña y mediana empresa en España. Y castigar al sector de la clase media pues tiene como consecuencia debilitar un entorno que de por sí está hecho de una forma relativamente débil en nuestro país, ¿no? Que no se caracteriza por un tejido empresarial demasiado estructurado, demasiado oculto ni demasiado armado. Entonces, yo me barrunto que este tema de los impuestos va a tener consecuencias muy graves en cuanto a la paralización social, ¿no? Mi esperanza en todo este proceso es que esto va a tener un recorrido relativo. Quiero decir, toda vez que pase la crisis, y esperemos que no vuelva a repuntar en octubre, la generosa ayuda europea va a recabar una vigilancia muy minuciosa. Los hombres de negro van a ver
claritamente qué hemos hecho con ese dinero y si nos ajustamos a las indicaciones europeas. Y aunque en estos momentos Europa está por relajar un poco los estrictos márgenes de contención del déficit, etcétera, ahí va a haber órdenes muy concretas y Podemos no las va a aceptar. Entonces tengo verdadera curiosidad sobre cómo se va a resolver en ese momento el contencioso entre el gobierno y este partido que lo apoya. Evidentemente, eso puede suponer o la caída del gobierno o el nacimiento de otro tipo de alianzas políticas a las que miro con extraordinario interés, porque verdaderamente sería mucho más agradable tener un gran modelo de gobierno, digamos, de concertación nacional con el PP, con Ciudadanos, con PSOE, que esta incómoda situación con un partido de tan evidentes consignas ideológicas, ¿no? Pero yo confío ciertamente en que ahí se vaya a poner por parte de Europa pie en pared. No sé qué opina Pablo. Cristina, mira, yo lo compro y efectivamente coincidimos en muchísimos puntos, pero fíjate que me pasabas a mí un poco la visión más económica por lo que me digo, pero fíjate, yo tengo una duda interna y aprovecho esta ocasión, que era un ring que nos apetecía. El ring económico que tenemos siempre está una parte más visión económica de inversión y han pasado figuras políticas, empresariales, de asociaciones, y hoy tenemos la suerte de tener una persona que conoce muy bien los medios de comunicación, está en un medio líder, y aquí voy con la pregunta que es mi gran preocupación y creo que una de las posibles soluciones, que es aprender. Si de esta aprendemos, creo que habremos sacado algo bueno. Y te digo cuál es mi preocupación, que el otro día lo tenía dando una conferencia, un debate, en una mesa redonda. A ver tú qué piensas. Mira, yo creo que no es tan complejo entender lo que provoca riqueza y pobreza en un país y que las medidas a cada uno se les juzgará por sus actos, ¿no? Pero fíjate, creo que los grandes poderes que hay en un país, los grandes responsables, y uno son los medios de comunicación, estamos en un momento donde los jóvenes, los mayores, hay una capacidad de, hoy en día con un móvil, de opciones para informarte. Tienes la radio, tienes la televisión, tienes las redes sociales, tienes periódicos digitales. Hace 20 años había 8 medios, 4 canales de televisión y ahora hay tanta información que a mí lo que me preocupa es que habiendo periodistas buenísimos, medios muy importantes, ¿es posible, y te pregunto a ti, Cristina, ¿es posible que no sé si por exceso de canales de información, la información que le llega al ciudadano no sea lo que realmente es lo que tiene que llegar? Es decir, hay quien dice por ahí que cada uno tiene el gobierno que se merece. Yo me pregunto, ¿tendremos el gobierno que nos merecemos? ¿Es que es un problema que la gente mayoritariamente pues entiende que es la mejor opción que podemos tener? ¿Esta crisis cómo se ha gestionado? ¿Llegará a la opinión mayoritaria cómo se ha gestionado de una manera con realismo? ¿Se puede tergiversar la realidad de manera intencionada o no? Pero yo me pregunto cómo mayoritariamente la gente, a través de los canales de televisión, de los medios y demás, si se va a forjar una idea real. A lo mejor es que no, pero si efectivamente tenemos la capacidad, y hoy a una de las conclusiones que llegamos es que lo que ocurre, hay los suficientes medios de comunicación para hacer llegar una realidad tal y como ha ocurrido con las consecuencias, incita a la esperanza. El problema es que sorprende que efectivamente el gobierno que tenemos es legítimo. Es legítimo. O sea, es que hay un partido de Podemos que está ahí con todos los honores y además con todos los honores y que va a pactar con unos partidos que también va a poder hacerlo. Entonces, a mí fíjate, en una crisis como esta, fíjate lo que te digo, Cristina, una mezcla de un PSOE, Ciudadanos, pues lo harán mejor y con sus errores y con sus aciertos y demás. Pero efectivamente, en las medidas que tenemos y demás, me preocupa saber si la realidad de lo que va a haber ocurrido, si como se cuenten las cosas dentro de 3 meses, no se ceñirá a la realidad de lo que hemos visto desde dentro. ¿Eso puede ocurrir, Cristina? ¿O estoy diciendo un disparate y me vas a dar un capón? No, yo creo que esta es la gran pregunta sobre la democracia y sobre los totalitarismos, ¿no? Quiero decir, no es la primera vez en Europa en que una democracia, y pensemos en el caso de Weimar, queda vencida por el totalitarismo por la vía de la propaganda, el agitprop,
La propaganda nace en el periodo de entreguerras como la difusión de las ideas entre las masas para ocultar la realidad. Y esto, bueno, en el año 33 permitió la subida de un partido totalitario que fue votado en democracia. Hitler fue votado en democracia, eso no se nos puede olvidar, ¿no? En Venezuela tenemos un recorrido muy preocupante también en los mismos términos en la versión del siglo XXI, ¿no? Supuestamente hay una democracia, pero vemos cómo el jefe del Parlamento está prácticamente secuestrado, cómo los poderes, los medios, la judicatura están secuestrados. Y hay quien se pregunta, ¿puede esto ocurrir en Europa? Desde luego, tengo que decir que se está intentando. Que se está intentando, tenemos pruebas de ello. ¿Por qué tenemos pruebas de ello? Bueno, ha habido un riego de millones a las televisiones privadas con deseo de comprarlas desde el punto de vista mediático. Ha habido un arrojamiento claro de la televisión pública para situarla en la línea del gobierno, y lo que ha pasado con las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en este periodo de sanidad, pues es un escándalo. O sea que hay un deseo que además no es oculto, porque hay que decir una cosa, Podemos tendrá muchos defectos, pero desde luego no el de la mentira, al menos no la mentira a la hora de comunicar qué es lo que pretende. Pablo Iglesias reitera, y lo ha dicho muchas veces, que la multiplicidad de medios de comunicación en una sociedad de mercado constituye un peligro. O sea, él considera que el hecho de que personas que él llama ricas, ¿no?, distintas entidades sociales, detenten la propiedad de los medios de comunicación es contrario a los derechos humanos. Él quien piensa en un modelo soviético donde los medios de comunicación estén al servicio de la gente, que la gente, lo que él entiende la gente, son los comités ciudadanos organizados por el partido único. Esto lo ha dicho claramente, lo repite siempre, a mí me lo ha dicho en debate y por lo tanto no puede llamarse a error quien pretenda no verlo, porque es que está muy claramente explicado. Entonces, intentado está. Lo que pasa es que yo soy muy firmemente partidaria, primero, de la Unión Europea. Por eso me he distanciado de ideas políticas muy críticas con la Unión Europea. La Unión Europea tiene graves problemas, gastos excesivos, enorme burocratización, distancia del ciudadano, pero constituye un freno para estas iniciativas totalitarias. Entonces, por un lado, creo que determinadas cuestiones están fundamentadas en la Unión y la Unión nos defiende y Venezuela no es posible en Europa, para decirlo con claridad. O sea, Venezuela no es posible en Europa porque no le interesa a Francia y Alemania. Entonces, en tanto estemos dentro de la Unión, tenemos un muro que nos interesa y nos importa. Y luego está la realidad. Tú puedes insistentemente decir, por ejemplo, que vivir del ingreso mínimo vital de por vida, permanentemente, es una solución ideal. Pero claro, en la medida en que todo un sector social evita, por ejemplo, buscar trabajo o cae en una cierta laxitud, el tejido social combativo y empresarial de España se va debilitando y esto tiene consecuencias. Y cuando las personas ven que sus hijos no tienen empleo, que los chavales se tienen otra vez que ir al extranjero para ganarse el pan, que las cortapisas para poner unas simples rebajas son muy grandes, las personas toman nota. ¿Cuántas personas se han visto movidas al voto de Podemos de buena fe y ahora, al ver que se prohibían las rebajas, por ejemplo, se han echado las manos a la cabeza? Pues seguramente muchas, porque Podemos tenía también cosas muy positivas, ¿eh? Yo creo que Podemos, el movimiento podemita, cuando surge, cuando empieza, por ejemplo, a señalar por los defectos del bipartidismo, lo que llamaban los defectos del bipartidismo, ¿no?, digamos, la instalación en determinadas prebendas de los dos partidos dominantes, las llamadas puertas giratorias, el hecho de que la gente que sale del poder entra después en las empresas importantes y en las empresas del Estado. Todo esto señalado es muy interesante. O, por ejemplo, el señalar los defectos del capitalismo, el hecho de que solo importa el dinero, de que no importan las personas, de que no importa el bienestar de las familias. Todo esto que señalaba Podemos era ilusionante y yo comprendo que en cierto momento generase interés, pero en la medida en que se demuestra trufado y completamente adherido a los presupuestos marxistas, esto empieza a tener consecuencias en la vida real que la gente nota.
Entonces yo creo que ya es un momento en el que llegará un momento en el que ni siquiera el intento de control de los medios de comunicación, que es muy precario, claro, porque luego siempre tienes los medios disidentes. Quiero decir que si tú te pones a escuchar este canal o te pones a escuchar la cadena COPE, evidentemente recibes información libre y además hoy en día en el mundo digital es imposible detener el flujo de información. Entonces, no solamente por esa razón y por la Unión Europea, es que además está el peso de la realidad. O sea, yo estoy completamente convencida, de verdad, de que el marxismo no tiene futuro, que lo demostró a lo largo de un periodo suficientemente largo, pero vamos a ver, si es que fue de 1917 a 1989. Creo que ningún Cristina, pero una pregunta, mira, una pregunta, porque cuando efectivamente yo estoy de acuerdo que estamos en la Unión Europea y nos protege, por ejemplo, una cosa que a mí me da mucha tranquilidad en la política monetaria. Como estamos en el euro, oye, estamos en el euro, no se puede fabricar millones de euros y tiene sus cosas buenas, los tipos de intereses vienen de allí, fenomenal. Pero, y estoy de acuerdo que la gente no es tonta y que tiene canales de información para informarse, por supuesto que sí. Estoy de acuerdo en que tienen la intención de controlar, porque se ven muchas cosas, de que saben dónde están los controles de la propaganda. Yo soy un ferviente defensor del marketing, incluso para llamar la figura relatora, lo que no es la nueva normalidad o la miembro. Cada uno utiliza. Pero otra cosa es el control, y la tergiversación de lo que hay. Entonces, si efectivamente la realidad económica de lo que es necesario, fíjate, hay una cumbre en la COE, yo estoy en la comisión de la COE económica, hay una cumbre ahora magnífica de 10-12 días de duración donde están los principales presidentes dando mensajes y van saliendo y de tal. Joder, eso es casi como un comité de reconstrucción paralelo al que hay, que están saliendo y qué bueno que le hayan dado voz a presidentes que estaban silenciosos y han dicho qué tienen que hacer para hacerlo. Es que es interesantísimo ese movimiento de la COE, ha sido brutalmente interesante. Ahora, joder, los principales generadores de empleo están dejando unas noticias que están coincidiendo todos. Lo han dicho desde el mejor al más grande al más pequeño y demás. Entonces, sé que no pueden controlar todos los medios, pero esa capacidad que tienes desde el gobierno para acariciar determinados canales de televisión o demás, es que al final que salga un gobierno a otro depende de que un 5% de votos vaya para un lado o vaya para el otro o se manipule. Y efectivamente, fíjate, se esfuerzan en que no haya bulos por WhatsApp, ¿eh? Y ¿por qué no? Porque estos hay que cortarlos y tal. Pero yo me pregunto si en el año 2020 estamos en el momento de posibilidades de estar peor desinformado de la historia, porque si la gente tuviera una información racional, creo que no tendríamos una situación como la que estamos teniendo. Y fíjate que hay cadenas de radio, que estamos aquí, que lo puedes oír la radio con el móvil, que puedes ver la televisión. Pero para mí, la gran preocupación de la realidad económica es que la gente no sepa entender con sus medios de información que utiliza la realidad de lo que está ocurriendo. Y eso me parece una situación absolutamente crítica, porque es que darle la vuelta a la tortilla, y eso existe, el arte de la comunicación. Y te digo otra cosa, otra virtud que tiene. No solo son conscientes en Podemos y de la importancia que tiene la comunicación, fíjate, voy a ir más allá. Son unos comunicadores todos realmente buenos. Son muy, muy buenos comunicadores y acumulan muchas horas de pantalla. Y van al Congreso y hablan un minuto y ese minuto sale lo que tiene que salir más. Con lo cual yo creo que esta clave económica que tenemos, que sea V más larga, más corta o demás, y perdónanos, Beatriz, que nos hemos metido aquí en berenjenal, nos hemos salido, pero jolín, qué preocupación con la posibilidad de que haya una información veraz que nos llegue a todos, porque por supuesto que podemos elegir, pero hay tanta y tan dispar y tanta mala intencionalidad que, en fin, menuda. Termino ya precisamente para no pasarnos demasiado de tiempo, pero quería pedirles a modo de conclusión y de manera breve, se dice que es precisamente en las crisis donde surgen las grandes oportunidades. ¿Creen que este momento, pese al incuestionable impacto que ha tenido sobre el empleo, puede ser también un momento de oportunidad en el que surjan nuevos proyectos, se consoliden otros que ya existían, podamos reinventarnos, podamos corregir errores para salir reforzados? Cristina. Hombre, yo creo que sí, quiero decir, primero porque yo soy una optimista inveterada, no en el sentido, digamos, ingenuo de la cuestión, sino porque creo que el ser humano está hecho para salir adelante.
para tirar para adelante, para luchar. Yo ya conozco varios casos de personas que se han reinventado con motivo de esta crisis. Dentro de poco haré un espacio sobre ello en el programa. Y yo creo que la realidad se impone una y otra vez, ¿no? Pienso, por ejemplo, como las críticas del propio ministro de Consumo, que es alucinante que nuestro ministro de Consumo, Ignacio Garzón, critique el turismo español, que es una de nuestras principales empresas, que lo critique el ministro de Consumo. Es una situación kafkiana. Y, sin embargo, al final, el propio gobierno ha tenido que hocicar a la importancia de este sector, por ejemplo, obedeciendo las normas de la Unión Europea en cuanto a la apertura de los mercados aéreos. Había dicho el presidente que hasta el 1 de julio no iba a haber vuelos en el caso de España, y la Unión Europea le ha dicho, mire, esto es absurdo, si todos abrimos el 21 de junio, tendrá usted que abrir el 21 de junio, y ha tenido que hocicar, perdóneseme la expresión. O sea que yo creo que todas las crisis son en la vida, lo son también un momento para reinventarse y para aprender. Esto es así en la vida individual y en la vida social. E insisto, pese a la enorme presión mediática que está ahí y que se está haciendo, es la realidad la que al final informa los movimientos de la gente. Las personas no votan una y otra cosa porque se lean los programas de los partidos. Las personas votan una y otra cosa porque notan si su familia puede salir adelante, si sus hijos tienen empleo, si sus ilusiones se cumplen, si tienen perspectiva. Y un gobierno que no proporcione esto necesariamente tiene un recorrido corto. De tal manera que yo confío en las dos cosas, en el sentido común, en la realidad y en Europa. ¿Pablo? Bueno, pues yo por concluir, en eso coincido con Cristina. También soy de ver el vaso medio lleno, pese a todo. Creo que es un momento de oportunidad a nivel Unión Europea también, que se tambalea por algunas patas, pero es un momento para salir reforzada la Unión Europea. Creo que es un momento muy bueno para hacer un proyecto de país pensando en el largo plazo, que es la característica fundamental, hacer un proyecto de país para los próximos 5 o 10 años. Creo que es un momento de oportunidad, pero creo que es un momento para valientes. Y creo que la valentía tiene que venir. Nosotros trabajamos con 25 alcaldes, más o menos ahora, 25 o 30 alcaldes que están saliendo a buscar inversión. Creo que es un momento de valientes, de emprendedores, de inversores, de empresarios, que lejos de achantarse y de tener miedo, tienen que dar un paso al frente. Y creo también que es un momento de valentía, fíjate, para los medios de comunicación, que tienen una función absolutamente crucial para encontrar la verdad, ponerla, ser valientes de lo que hay que decir, pese a que a veces no es fácil, y llamar a las cosas por su nombre. Y creo que será una oportunidad si todos en un momento de dificultad sacamos ese brote de valentía que nos caracteriza y hay que sacarlo adelante. O sea que sí, seguro que sale medio lleno el vaso. Muy bien, pues hasta aquí el Ring Económico de hoy. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un interesante debate y un placer escucharles. Han hablado de las perspectivas económicas que tenemos en el horizonte. Hablaba Cristina de una W incompleta. También han hablado de los aciertos y los errores de este gobierno, que como ha señalado han sido muchos. También de las carencias de la política fiscal planteada y de la necesidad de trabajar para impulsar variables macro como el consumo o la inversión, también de medidas controvertidas como el ingreso mínimo vital, de los retos a los que se enfrentan los empresarios españoles y de los obstáculos también que van a tener que sortear para impulsar el empleo en nuestro país. Citabas también, Pablo, que has hecho bastante hincapié en la importancia de la comunicación y la información veraz. Para eso es estupendo contar con periodistas como tú, Cristina. Y también habéis concluido hablando de la posibilidad y la necesidad, como no, de saber detectar las oportunidades en tiempos de crisis. Con eso nos quedamos. Antes de terminar, invito a nuestros oyentes a seguir a estos dos expertos de nuestro país a través de sus redes sociales. También a los pocos que no conozcan el programa de Cristina, les invito de primera mano a que lo sigan porque es un espacio informativo excepcional. Aprovecho también, si me permiten, para recordarles el canal de YouTube de Pablo, que es Pablo Jimeno Televisión, y su perfil de Instagram, que es Pablo Jimeno PGS, con el objetivo, como siempre, de que puedan estar al día de los webinars, las charlas y los links económicos que se van a suceder durante las próximas semanas. Gracias a todos por participar, gracias Cristina por estar hoy con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y a la gente que nos está oyendo, y les invito muy cordialmente a escuchar Fin de Semana, los sábados y los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Gracias de verdad. Cristina, te oiremos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Pablo. Hasta luego.